¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante estos minutos del principio de la conversación? Tengo uno que viene muy al caso. Si te gusta, podría ser Turuta. Turuta. Pues luego me cuentas Turuta. de dónde viene Turuta. Vale. Preguntamos siempre a nuestros invitados qué relación tienen con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía es quizá haber nacido en Madrid, que está mar adentro, o sea, está fuera, lejos del mar, y ahora vivo en Praga, que está aún más lejos, con lo cual añoro permanentemente el mar. Me gustaría alguna vez vivir cerca del mar. Siempre lo he querido, me encanta. Cuando vas, ¿te llenas de energía? Me lleno de energía, de sol, comer pescado con los dedos frente al mar, ver una puesta de sol, qué sé yo, pasear por la playa ya en sí es una fuente de energía tremenda, sí, claro. Ujú. Voy a pedir a este Turuta que les cuente a los oyentes o les enseñe a los oyentes cómo suena el mar. Vamos a hacer una simulación. Turuta, ¿cuándo fue la primera vez que tocaste un saxo? Pues, hace tiempo, ¿eh? Yo creo que con 18 o 19 años. Empecé con una flauta de plástico, cayó en mis manos, y perseguía el saxo, me encantaba. Cuando veía un saxo en la tele y tal, era un instrumento que me fascinaba. Y estuve dando el tostón a mis padres básicamente y a todo el que tenía alrededor hasta que conseguí ahorrar dinero y comprarme el primero que tuve. Tendría ya 19 años o por ahí. ¿Lo Sí. compraste tú con el Sí, dinero que lo compré tenías a plazos ahorrado? con... Sí, 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 tenía algo de dinero y luego empecé a tocar y bueno, íbamos pagando las letras. Un amigo que trabajaba en alguna empresa fue el que puso la nómina, pues hizo el aval y fui pagándolo durante un año, una cosa así. Sí, sí. Detrás de este seudónimo, Turuta, se encuentra Arturo Soriano, uno de los mejores saxofonistas de este país, también yo diría de los mejores en Europa, y nos acompaña durante esta madrugada con esta palabra, Turuta, que no sabemos de dónde viene. Arturo, ¿de dónde viene Turuta? Pues lo de Turuta, la verdad que me lo puso el Wyoming. Tocábamos, a veces, tocaba con él y con el reverendo, que en paz descanse, y bueno, pues un poco de coña y tal, por aquello que soplaba el saxo. Y luego, casualmente, cuando hice la mili fui Turuta también. Pero eso fue posterior, o sea que todo vino un poco hilado. Y recuerdo que les hacía mucha gracia Vainica Doble, con las que grabé en un disco que se llamaba Taquicardia y luego toqué con ellas algunas veces. Pues les encantaba el seudónimo y entonces yo era el Turuta, Turuta para arriba, Turuta para abajo, sí. Llama la atención que uno decida irse al saxo, porque cuando eres niño parece que la gente o los niños tocan el piano, tocan la guitarra, pero los instrumentos de viento son un poco particulares. Sí, sí, en España es mucho más fácil encontrar guitarristas o efectivamente pianistas o tal. Como te digo, empecé con la flauta porque era algo que, bueno, cayó en mis manos. Igual si cae qué sé yo, una zambomba, pues ahora sería concertista de zambomba. Y pasé al saxo, pero ya te digo, es que me encantaba el sonido. Aparte me parecía un instrumento que era una especie de prolongación de la voz, era una expresión, un modo de expresión, una dinámica, una conexión con el ser humano, y de hecho es así, porque tiene mucha conexión con tu capacidad pulmonar, con tu cráneo, es un poco como la voz, o sea, haces tú un poco de caja de resonancia también, ¿no? Te hemos Muy, traído, sí, te hemos traído a este programa, a este faro que hoy está dedicado al verbo tocar. ¿Qué es para ti tocar el saxo? es mi vida. eh, es mi vida. Iba a decir, no sé hacer otra cosa. Yo creo que sí, cocino muy bien. Pero cuando empiezas a tocar un instrumento, a veces te metes en este mundo, en este jardín, te metes un poco casi de casualidad, o
porque simplemente mola, pero cada vez te vas metiendo más en serio, te obliga a tomar una responsabilidad sobre el instrumento, a estudiar, practicar cada día y, y yo lo hago y estudio cada vez más. O sea, yo ahora cada día digo que entro al armario en vez de salir. Abro el armario todas las mañanas y me pongo a tocar contra los abrigos para no molestar al vecindario porque, bueno, eres consciente de que es un instrumento que suena. Sí. Claro, eso te iba a preguntar también. ¿Dónde ensaya un saxofonista cuando todavía no tiene local, por ejemplo? Yo he practicado en casa siempre y nunca he tenido problema y bueno, intentas controlar el volumen y por supuesto tocar a horas en que veas que no molestas. Incluso alguna vez he preguntado a algún vecino, oye tal, ¿te molesta? Oye, tal. No, se oye como lejanamente, pero yo encantado. O Ay, sea que, pero bueno, eres consciente y ya te digo, al día de hoy hago esto, a falta de tener un local insonorizado, una habitación insonorizada, pues toco contra los abrigos en el armario. ahora vives en Praga, lo has Sí, dicho al principio de la entrevista, que estás lejos del mar. sí. Vamos a irnos a ese momento que has citado con Wyoming y con el Bueno. reverendo. Mm. Cuando les conoces, cómo entras en la dinámica de vincularte con los artistas y con los músicos con los que has trabajado durante todos estos años. Al Chechu, al Wyoming y al reverendo los conocí en el Ateneo de Prosperidad. En Prosperidad hubo un momento en que se tomó un edificio grande que había sido un edificio de la Falange, creo, algo así, y empezamos a ensayar. Hay un montón de grupos emergentes, nuevos, había grupos de teatro, de danza, había incluso una guardería, había biblioteca, estaba, creo, la asociación de vecinos también de Prosperidad y demás y era un centro con una fuerza, una vitalidad, vamos. De hecho, yo creo que prácticamente el 80% de la movida, de la llamada movida, salió de ahí. Ahí estaban todos los grupos, Alaska, de los secretos, de todos. Incluso en la peli de Pepi Lucibom de Pedro Almodóvar hay muchas escenas grabadas dentro del Ateneo de Prosperidad, el Centro Cultural de Prosperidad que se llamaba. Ahí empecé a tocar conocí a estos, por ejemplo, al Wyoming y al reverendo. Teníamos un grupo como de jazz, funky, así, un poco flipado, que se llamaba El Caballo, que es por el nombre que se lo puso el bajista por casualidad. La gente creían que éramos un grupo de heavy y cuando llegábamos a tocar los sitios decían, joder, pues si lo tocáis otra cosa. Eh, Ahí entré en contacto con muchos grupos. Ya te Mm. empiezas a tocar en sitios, en clubs, en giras y tal, y te vas metiendo poco a poco. ¿Cómo recuerdas esa etapa en cuanto a la creatividad? No tanto en cuanto a la efervescencia, sino Ujú. a la creatividad, al trabajo que uno hace para ir creciendo musicalmente. La creatividad es un camino largo, o sea, digamos que vas creciendo como músico si trabajas en ello, y la creatividad me parece que está muy relacionada con cómo tú te alimentes, o sea, con lo que escuches, con lo que leas, con las exposiciones que ves, con las obras de danza, de teatro, con las películas. Ese es el alimento natural para cualquier músico. O artista en general, alguien que esté relacionado con una actividad artística. Y pienso que a través del filtro de cada uno, pues luego se sintetiza todo lo que llevas en la mochila y sale lo que tú haces, que lo puedes contar con un saxo, lo puedes contar cantando, con una guitarra o escribiendo o pintando, haciendo una performance. Yo creo que al final somos un poco un filtro de todas las vivencias y que hay que poner ojo para que lo que cuentes esté bien, claro, porque a veces te salen cosas muy aburridas. Si yo le pido a Arturo Soriano que nos cuente una pequeña historia de madrugada esta noche en el Faro con el saxo, ¿qué historia nos podrías contar? Puedo intentarlo. A ver, Venga. se va al micrófono.
Bueno, una madrugada cortita, ¿eh? Las he visto más largas. Pues mira, según te iba escuchando, iba pensando por qué esta música la relacionamos tanto con la noche. ¿Por qué el jazz, el blues, el soul tiene siempre esa especie de nocturnidad? Sí, seguramente se ha desarrollado mucho, aparte del trabajo particular que tenemos que hacer cada día estudiando, como te digo y tal, digamos que luego pues generalmente tocas por la noche, entonces, y se crean ambientes, se crean atmósferas, el entorno muchas veces es condicionante para que al final esa música vaya por un camino o por otro, creo yo. Sí, sí. No sé, sí, se toca de noche. Yo, la verdad es que en Praga estoy muy... Una cosa que me gusta es que se toca pronto. Ante- Las horas an- son distintas. ¿A qué hora sí, tocáis en Praga? pues que Los conciertos de son a las repente hay 7. veces que toca a las 7 y a las 9:30 o a las 10 estoy en mi casa y digo, joder, qué guay. Y aquí que he empezado a tocar alguna vez a la 1 de la mañana y bueno, más cuando estás en giras y tal, que tocas en las fiestas de las ciudades y claro, todo el mundo está de jarana y tienes que adaptarte a esos horarios. Arturo, vienes a presentar Paseo Ronda, tu segundo disco en solitario, Ujú. que lleva un título que te vincula con tu infancia. Sí, el Paseo Ronda, yo vivía en la calle Hernani, en Cuatro Caminos, aquí en Madrid, nací por allí y el Paseo Ronda era el actual Raimundo Fernández Villaverde. Era una calle con un bulevar muy bonito en el centro, que tenía kioscos para tomar algo en verano, horchata y granizados y demás. Y bueno, pues buscando un título, no sé cómo me vino a la cabeza y me gustó porque también es uno de los recuerdos que tengo lejanos de mi infancia, ¿no? Era una zona por la que tenía que cruzar cada día para ir al cole. ¿Por qué te has ido a vivir a Praga? Bueno, me he ido porque mi mujer, mi pareja, es la gestora cultural del Cervantes en Praga. Ella me ha estado esperando toda la vida, mis giras, mis horas y horas en los estudios de grabación, produciendo, grabando, lo que sea. Le salió esa plaza, ella ha estudiado Bellas Artes y arte contemporáneo y demás, y entonces eh, era la manera de que ella estuviera cerca por una vez de lo que le gusta hacer y uno tiene que ser flexible. Ujú. Tiene que ser flexible, si quieres estar con tu pareja, con una persona, pues unas veces le toca a uno dar el brazo a torcer, digamos, y otras veces al otro. Y en cualquier caso me parece una experiencia interesante, porque pasas de tener aquí un entorno, digamos, cómodo, de gente que conoces, bueno, de trabajos, de cosas, y allí partes de cero. O sea, yo llego allí y no soy nadie. Y aquí es que has trabajado con los mejores. ¿No? Hemos Sí, hablado de tu trayectoria como saxofonista, ujú, pero has producido los discos de Rosario Flores, el sí, primero de Ley y otros sí, dos. otros Has dos, sí, trabajado de con Antonio Raimundo, Flores, con Pata Negra, con Raimundo Amador. con mucha No, gente. no se te ha escapado nadie. Tonino Carotone, he tocado con muchísima gente y he producido a muchísima gente. Eh, Te digo que yo creo que forma parte de ser músico saber adaptarse a adversidades, a cuando vienen las cosas bien, pues las disfrutas. Cuando son más difíciles y tienes que batirte los cobres con gente totalmente de otros ámbitos, otras procedencias, pues ahí estás desnudo y tienes que darlo todo, digamos, ahí tienes que hacerlo muy bien y es una experiencia también enriquecedora porque también aprendes de los demás. O sea que digamos que aquí se repiten muchos clichés y el hecho de estar ahí con gente que viene de otros sitios pues te obliga por un lado a eso, a defenderte y por otro lado a aprender de ellos y tú darles, un poco mostrarles lo que tú o cómo entiendes la música, cómo la haces. Mm. Mm. Además, Arturo, el papel de los músicos que formáis parte de varias bandas os dejan un lugar muy privilegiado sobre el escenario. Y es que sois testigos de un concierto multitudinario, por ejemplo, al que pueden ir 10.000 personas y Sí, vosotros estar en un lugar, no escondidos, ¿no? Pero casi en un segundo lugar y verlo y luego tocar en un club para 150 personas. a mí eso me encanta
esa diferencia. La verdad es que tocas de una manera diferente y tu cabeza está colocada de otra manera cuando tocas en una audiencia pequeña que cuando tocas en un concierto de 10.000 o 20.000 personas. O sea, estás... y dónde estás en el escenario. Y la manera de tocar, la manera de expresar es bien diferente, la verdad. El cuerpo cercano es... Se ven detalles que no se ven en el trazo grueso, en la brocha gorda, digamos, de un concierto grande en el que a veces casi te diría, valga la expresión, pintar más la mona que tocar en plan ajuste fino. No quiero desmerecer el tocar en un concierto grande, por supuesto, pero cómo tienes la cabeza colocada es diferente. Sí, al igual que cuando trabajas en un estudio de grabación, cuando vas a grabar, pues también te mueves de otra manera. La manera de expresarte es otra. Arturo, despedimos siempre a nuestros invitados con una pregunta. ¿Quién ha sido o qué ha sido o es el faro de su vida? Antes de que vayas al micrófono a tocarnos una canción para despedir esta entrevista y seguir hablando en el faro de este verbo tocar, te quería preguntar a ti quién ha sido o qué ha sido el faro de tu vida. Pues mi padre, un trabajador normal, sin ningún tipo de cosa, pero un hombre bueno, o sea, una persona buena, que me parece algo muy importante ahora mismo y con lo convulso que está el mundo y ves gente que puede ser muy lista, que puede tener muchos estudios, pero la ambición, la corrupción, el ser mala persona, es algo que me parece tremendamente negativo y malo para todo el mundo. Entonces, sí, puedes tener maestros, puedes tener gente de la que aprendes mucho, pero aprender a ser una buena persona es impagable. O sea que, sí. ¿Cómo se llama o se llamaba tu padre? ¿Sigue Luis, vivo? Luis Soriano Luis murió Soriano. hace 1 año y medio. Me quedé sin él, pero bueno. Arturo, pues cuéntanos qué tema vas a tocar a los oyentes del Faro esta madrugada. Pues si os parece, tocamos un trocito de un tema del disco que se llama Broken Windows. Muchas gracias, buenas noches.